muchas gracias. Una nueva sesión del ciclo de videoconferencias de Latido 2.0 de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Eh, dar de entrada y presentar al doctor Enrique Santas, que es el responsable de la Sociedad Valenciana de Cardiología para todo el ciclo y la revista Latido de forma adicional, y supongo que alguna otra cosa más, para que nos presente al ponente que tendremos hoy desde Denia. Doctor Santas, pues adelante. Sí. Hola Carlos, buenos días a todos. Nada, es un placer daros la bienvenida de nuevo a las sesiones de Latido 2.0, retomándolas ahora ya en el 2024. Y bueno, yo creo que tenemos una sesión muy interesante, muy bonita, con un ponente de lujo que todos conocéis, que es el doctor Fernando de la Guía, experto, como todos sabemos, en cardiología deportiva, y nos va a hablar acerca de la miocardiopatía, la relación entre la miocardiopatía arritmogénica y el deporte. Entonces, nada, para no irnos de tiempo, sin más dilación, Fernando, buenos días. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, a toda la Sociedad Valenciana de Cardiología por la invitación, a todos los compañeros por asistir aquí online y, por supuesto, a Organon, ¿no?, por los medios que nos permiten estar conectados. Bueno, voy a intentar resumir en aproximadamente 15 minutos un tema, la verdad es que siempre apasionante, como es el de la miocardiopatía arritmogénica, que siempre está en nuestra cabeza cuando hablamos a un deportista, y por ello, bueno, lo primero que debemos recordar es qué sucede en nuestro corazón cuando estamos haciendo ejercicio. Bueno, durante el ejercicio de alta intensidad el gasto cardíaco aumenta hasta 5 veces, llegando incluso hasta 40 litros por minuto en deportistas que están muy entrenados. Este aumento tan importante de flujo es fácilmente asumido por la circulación sistémica, ya que reduce las resistencias vasculares y recluta nuevos vasos. Pero la circulación pulmonar tiene una capacidad bastante limitada para reducir estas resistencias vasculares, por lo que experimenta, como vemos ahí, un aumento de presión pulmonar mayor que la sistémica, y las cavidades derechas van a experimentar un estrés de pared muchísimo mayor que el de las izquierdas. En competiciones de alta intensidad, como puede ser el ciclismo, se ha objetivado una reducción importante del rendimiento del ventrículo derecho, con una dilatación asociada, un aumento de los biomarcadores cardíacos. Y este empeoramiento en la función, la performance del ventrículo derecho es temporal, retornando a una situación basal aproximadamente entre 48 y 72 horas tras el esfuerzo. Así, lo que sí que se ha visto es que en el modelo Murino se ha objetivado que altos volúmenes de ejercicio de resistencia realizados durante un largo periodo de tiempo podrían inducir un cambio estructural permanente en el ventrículo derecho, con la aparición de la fibrosis miocárdica y arritmias ventriculares. Pero, sin embargo, en los humanos esto no parece que es así del todo. La presencia del remodelado del ventrículo derecho en deportistas previamente sanos es controvertido. Hay una gran variabilidad individual, una cierta predisposición genética. Por ello, uno de los objetivos que siempre vamos a tener los cardiólogos que nos dedicamos al mundo de la cardiología deportiva es distinguir a aquellos deportistas que tienen un remodelado adaptativo del ventrículo derecho al ejercicio frente a aquellos que tienen un remodelado patológico potencialmente arritmogénico. Sabéis que en el 2023 se publicaron las nuevas guías europeas sobre el manejo de las miocardiopatías, donde hay que resaltar las modificaciones que se han realizado al respecto con el grupo de afecciones que están incluidas bajo un término general, que es el término de miocardiopatías arritmogénicas. Y es importante porque nos estamos refiriendo a un grupo de afecciones que presentan, por una parte, esencialmente alteraciones estructurales y funcionales del miocardio, y además, fundamentalmente, arritmias ventriculares. Y hoy se conoce que hay una superposición entre clínica y genética entre las miocardiopatías del ventrículo derecho y las del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, estamos ante una entidad muchísimo más importante y compleja que la antigua displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que ya veis dónde queda englobada en toda esta amalgama de entidades de miocardiopatías arritmogénicas. En este sentido, un grupo liderado por mí publicó en septiembre en esta revista un artículo de revisión sobre la miocardiopatía arritmogénica, su peligrosa relación con el deporte, y, como veis ahí, compartiendo con una buena representación valenciana de la cardiología valenciana. De forma breve,
Hay que recordar que esta miocardiopatía se caracteriza por la sustitución progresiva del miocardio por tejido fibroadiposo que se inicia en el epicardio y llega a ser transmural. Y aparece el adelgazamiento de la pared ventricular y los típicos aneurismas locales. Se afectan predominantemente, es una enfermedad claramente genética, se afectan predominantemente los genes que codifican aquellas proteínas estructurales que afectan sobre todo a los desmosomas. El patrón más frecuente es autosómico dominante y un dato muy importante para entender esta entidad es que presentan una diferente penetrancia y una variable expresividad que hace que aparezcan múltiples mutaciones que hace que las presentaciones clínicas puedan ser muy diferentes incluso dentro de una misma familia. Aquí presentamos los genes codificadores de proteínas desmosómicas, que son los más frecuentemente afectados, como el gen de la placofilina en aproximadamente un 10-45% de los casos y el de la desmoplaquina en un 10-15%. Por lo que he comentado anteriormente, la presentación clínica es altamente heterogénea, pero en general se caracteriza por dar señales entre la primera y la cuarta década de la vida. Los casos más desfavorables son los que debutan antes, mientras que los menos desfavorables, aunque a veces no es así, debutan hacia la cuarta década, siendo las arritmias ventriculares y sus manifestaciones la forma clínica más frecuente de esta entidad. Se distinguen hasta 4 etapas. La primera etapa, la etapa preclínica, donde el screening preparticipativo tiene una gran importancia. Y una segunda etapa, con la aparición de síntomas y signos relacionados con las arritmias. Y una tercera y una cuarta etapa, donde ya empieza a apreciarse la disfunción ventricular e incluso presencia de insuficiencia cardíaca. Es una entidad que afecta fundamentalmente a varones jóvenes y por eso la importancia en el deporte, y es una de las causas más frecuentes de muerte súbita cardíaca entre deportistas, de aparición sobre todo durante el esfuerzo, sin síntomas previos, que eso es un gran problema, y donde las arritmias provocadas por el esfuerzo, por esta actividad física, son el desencadenante del fatal desenlace. ¿Cuándo se encienden las red flags? ¿Cuándo se encienden las alarmas de sospecha de un deportista con miocardiopatía arritmogénica después de un screening? Bueno, pues ante una historia familiar con estas características, unos síntomas asociados, palpitaciones, síncope o esas hot phases que son dolores torácicos relacionados con el esfuerzo, la presencia de alteraciones electrocardiográficas que a continuación detallaré y una prueba de esfuerzo con múltiple extrasistolia ventricular con taquicardias ventriculares no sostenidas. Como he comentado, el electrocardiograma es de gran utilidad en los cardiólogos, ya que cerca del 80% de los deportistas tienen alteraciones electrocardiográficas y pueden preceder, muy importante, a las alteraciones estructurales de las que luego hablaré. La inversión de la onda T en precordiales anteriores es el hallazgo más común y muy importante es subrayar que 3 de cada 4 deportistas presentan otras alteraciones en el electrocardiograma. A destacar, por ejemplo, la asociación de ondas T negativas en cara inferolateral, una onda S en V2 mayor de 55 milisegundos, la presencia de bajos voltajes y en este sentido os recomiendo un artículo publicado esta misma semana por un grupo italiano en relación con bajos voltajes y deportistas, la tradicional onda epsilon, que como veis ahí es un 7% únicamente, o la presencia de la ectopia ventricular. Por lo tanto, el electrocardiograma, recordemos, herramienta muy útil en el diagnóstico de deportistas con alta sospecha de arritmogénica. La presencia de estos hallazgos nos hará valorar la necesidad de más pruebas diagnósticas, tal y como se describe en este algoritmo. Aquí muestro algunos ejemplos de electrocardiogramas de deportistas con arritmogénicas, con la presencia de la típica onda epsilon en V1, la presencia de bajos voltajes, o este electrocardiograma publicado por Fino Chiaro, que resume muy bien prácticamente todas las características, esa onda epsilon, los bajos voltajes, un dato que suele ser muy típico, la elevación relativamente plana del punto J, la onda S mayor de 55 milisegundos o todas esas ondas T negativas en derivaciones anteriores. O, por ejemplo, este electrocardiograma de un deportista que presentó una taquicardia ventricular. Por otra parte, tenemos el Holter.
El Holter también nos aporta información valiosa, ya que en un deportista no es habitual hallar tripletes o taquicardias ventriculares no sostenidas, y la presencia de extrasistolia ventricular o morfología de bloqueo de rama izquierda y eje intermedio superior o morfología de rama derecha y QRS prolongado nos debe poner siempre en alerta, sobre todo si son superiores a más de 1000 por día por el mal pronóstico asociado que asocian. El ecocardiograma es la técnica diagnóstica que tenemos más a mano en nuestra consulta y nos aporta muchísima información, pero debemos remarcar que para la evaluación del ventrículo derecho en el deportista se deben tener en cuenta medidas siempre indexadas por superficie corporal. Aquí os muestro los datos más importantes ecocardiográficos de sospecha de miocardiopatía en deportistas y cómo se deben tomar estos datos, las mediciones en el ventrículo derecho y sobre todo este artículo publicado en el JACC, que yo creo que es el que mejor define las características de la miocardiopatía ritmogénica en deportistas. Sobre todo, resaltar la importancia que está últimamente adquiriendo la técnica de strain, destacando, como vemos en la parte inferior izquierda, la dispersión mecánica, ahí donde pongo la flecha, que consiste ni más ni menos en el retardo en la contracción de alguno de los segmentos del ventrículo derecho, que se ha demostrado que es un signo incipiente de expresión fenotípica de la miocardiopatía ritmogénica asociada a la presentación de arritmias ventriculares. Por otra parte, está la resonancia cardíaca. Es una técnica que todos sabemos que es esencial. Hay que resaltar que en deportistas la cardioresonancia suele ser normal. El tamaño y función ventricular, biventricular, suelen ser normales, aunque destacar que en deportistas de alta resistencia los volúmenes del ventrículo derecho pueden exceder a la normalidad a la población general. Muy importante es que aquellos deportistas con arritmogénica, los volúmenes están muy aumentados y la fracción de eyección marcadamente disminuida. En esta cardioresonancia que publicamos en nuestro artículo de revisión, vemos la dilatación del ventrículo derecha y las típicas imágenes saculares aneurismáticas. Por otra parte, la caracterización tisular mediante realce tardío del lado leño nos aporta mucha y valiosa información, con la afectación de las regiones inferolaterales subepicárdicas y la presencia en casos de afectación del ventrículo izquierdo, del signo de la mordedura de rata, cuya presencia implica un pronóstico muy malo con alta incidencia de muerte súbita cardíaca y arritmias ventriculares en los deportistas con este hallazgo. Aquí, en esta resonancia, vemos las típicas imágenes del signo descrito por la doctora Feliu del Hospital General de Alicante. Les mando un afectuoso saludo, donde se ven esos signos de la mordedura de rata, que son ni más ni menos irregularidades del contorno epicárdico en paredes inferior y lateral en relación con la presencia de focos subepicárdicos de infiltración grasa. Y los test genéticos. Bueno, el papel de los test genéticos en estos deportistas indicar dos cosas. Por una parte, el rendimiento de estos resultados es altamente variable, estamos hablando entre un 50 y un 60%, y solo se deberían realizar en aquellos deportistas con alta sospecha, buscando los genes implicados que he mencionado anteriormente. Y como parte final, ¿cómo gestionamos a estos deportistas con miocardiopatía ritmogénica? Pues fundamentalmente con 4 bases. Por una parte, el control de la actividad deportiva. No podemos nunca olvidar que estamos hablando de deportistas y el deporte es una parte esencial del día a día de ellos, pero tenemos que indicarles que hay un evidente consenso en la contraindicación del deporte competitivo y de alta intensidad. El ejercicio físico intenso acelera la progresión de la enfermedad y desencadenar las arritmias ventriculares mortales y episodios de muerte súbita cardíaca. Ahora bien, no podemos restringirlo de forma absoluta, tendrá que estar individualizado y en este caso quiero resaltar un reciente trabajo español que parece abrir algo la puerta a esta restricción porque informa del no aumento de arritmias ventriculares en relación con el deporte moderado o algo más intenso. En segundo lugar está el tratamiento farmacológico. Los beta bloqueantes son los fármacos de elección, pero sabemos la mala tolerancia que tienen estos medicamentos en deportistas.
La amiodarona es el fármaco antiarrítmico actualmente de elección por encima de otros fármacos, pero son deportistas y sabemos las complicaciones de su empleo crónico, de ahí que la flecainida pueda ser una opción altamente útil. En tercer lugar, el desfibrilador. El LAI siempre está presente en nuestra mente cuando nos encontramos ante un deportista que hemos diagnosticado de miocardiopatía arritmogénica. El mensaje que aquí dejo es que, aunque las series muestran datos variables, la proporción de muerte súbita o arritmias ventriculares es alta, es elevada. Por ello, las guías actuales no dudan en otorgarle una indicación 1A en caso de prevención secundaria, tanto afectación de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho. Ahora bien, los deportistas en prevención primaria, al igual que con otros grupos, siempre genera un alto debate. El implante del desfibrilador. Por ello se han postulado unos grupos de alto riesgo en los que la presencia de un síncope arrítmico, la disfunción severa ventricular o la inducibilidad de arritmias ventriculares en caso de disfunción moderada sería indicación del implante del DAI. Y por último, el cuarto pilar sería la ablación. La ablación siempre por encima de los fármacos antiarrítmicos en caso de fracaso de los mismos, la presencia de recidivas o la presencia de choques adecuados del desfibrilador. Pero siempre la ablación debe ser realizada en centros altamente especializados, de los cuales tenemos muchos en nuestra comunidad valenciana. En esta diapositiva que presentamos en nuestro trabajo de revisión, vemos la alta variabilidad de recurrencias de taquicardias ventriculares en las series recientemente publicadas, desde aproximadamente un 30% hasta un 75%. Por lo tanto, realizadas siempre en centros especializados. Así pues, y para finalizar, ¿a qué conclusiones llego en relación con la arritmogénica y el deporte? Primero, el deporte competitivo recreativo aumenta la penetrancia, aumenta la incidencia de arritmias, aumenta la disfunción ventricular, por lo tanto, estará contraindicado el ejercicio de alta intensidad y estos deportes competitivos en estos deportistas. El desfibrilador, muy importante, puede mejorar radicalmente el pronóstico. En este sentido, tendríamos que pensar el tema del desfibrilador subcutáneo cada vez más en moda. Estamos hablando de pacientes jóvenes y los cables transvenosos muestran una tasa de complicaciones aproximadamente del 4,7% anual, con posibles fracturas, con posibles infecciones que pueden requerir extracciones posteriores. Por lo tanto, podríamos tener una indicación del implante de un desfibrilador subcutáneo. Por otra parte, cuando hay afectación del ventrículo izquierdo, el pronóstico es peor. De ahí la importancia que han adquirido los criterios de Padua, que están más actualizados y con mejor precisión diagnóstica, y aquí las diferentes calculadoras de riesgo pueden tener su papel. Parece recomendable no demorar la ablación cuando aparezca una taquicardia ventricular en los deportistas. Las pruebas genéticas solo deberíamos indicarlas cuando la sospecha sea alta o ya tengamos un familiar diagnosticado. Y para los cardiólogos que dedicamos parte de nuestro trabajo en los deportistas, esta entidad pues va a ser siempre un gran reto. Así pues, a modo de resumen total, para tratar a estos deportistas hay que realizar una correcta evaluación y diagnóstico, una adecuada estratificación del riesgo y valorar el tratamiento específico para cada deportista. Eso es todo. Muchísimas gracias y saludos desde Denia. Creo que me he ceñido bastante al tiempo. Gracias a todos por estar ahí. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Sí. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos cumplido el tiempo con creces. Nada, Fernando, darte la enhorabuena por la presentación y darte las gracias por aceptar participar en este ciclo de sesiones latido. Recordaros a todos que la sesión quedará alojada en la página web de la Valenciana en un link a la web de Organon Pro, donde podemos revisar la presentación a posteriori y habrá unas preguntas para que podamos tener la acreditación por el contenido formativo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Solo una cosa, doctor Sadar, por dar Sí, las Carlos. gracias, porque tenemos listado, en principio, Denia, Hospital Arnau, Clínico de Valencia, PSET de Valencia, General de Castellón, Sagunto, General de Alicante, San Juan de Alicante, General de Valencia, La Plana de Castellón, 9 de octubre de Valencia, La Fe, Manises, Lluís el Cañís de Játiva, Astires, y han entrado también desde fuera de la comunidad, desde Jerez de la Frontera, desde el puerto de Santa María, desde el Virgen de Macarena y desde el Universitario de Áraba.
que tuvieron la información de la gente que se ha conectado hoy, que no es poca. Bueno, Fenomenal. muchísimas gracias a todos. Eso es importante ver que la cardiología del deporte empieza a tener importancia dentro del mundo de la cardiología en general. Yo creo que Así es. muchísimas gracias a la Valenciana, que es, bueno, yo como miembro también de la Sociedad Valenciana de Cardiología, orgulloso del trabajo que estáis realizando desde la dirección. Muchas Muy gracias a bien. todos. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, gracias a todos los asistentes y os emplazo a la próxima sesión de febrero de nuestro ciclo de sesiones latido. Muchas gracias a todos. Buenos Muy días. bien. Chao. Adiós.